Bueno, en la división de expresiones algebraicas, cuando tenemos dos términos que son monomios, directamente lo que ocurre es entre cuando tenemos bases iguales, lo que ocurre es una diferencia entre los exponentes. Si tengo, por ejemplo, x a la sexta dividido x a la cuarta, dentro de la división es una resta entre sus exponentes, o sea que voy a restar entre el 6 y el 4. Voy a restar 6 menos 4, entonces me va a dar acá x al cuadrado. Me sobra x a la sexta dividido x a la cuarta, me sobra x al cuadrado. Entonces acá, teniendo 8x a la quinta dividido 4x cuadrado, voy a poner de esta forma como una fracción, 8x a la quinta dividido 4x cuadrado, dividido 4x cuadrado, me va a dar, entonces 8 dividido 4 me va a dar 2, y x a la quinta dividido x cuadrado me va a dar x a la tercera. ¿Por qué? Porque se restan los exponentes que son 5 menos 2 me da 3. Y este ya es mi resultado final. Voy a poner directo ya este ejercicio. Por ejemplo, si me pide dividir 10x a la séptima dividido negativo 5x a la tercera, por ejemplo, al dividir voy a utilizar la ley de los signos de la multiplicación, que sabemos que es positivo por positivo, me da un valor positivo otra vez. O sea que si yo divido dos números positivos entre sí, me va a dar otra vez un número positivo. Si es que divido, por ejemplo, dos números negativos entre sí, me va a dar otra vez un número que es positivo. Si divido un número positivo con otro número negativo, el resultado me va a salir negativo. Y si divido un número negativo por otro número positivo, el resultado va a ser negativo. Entonces acá el 10 positivo no tiene signo, normalmente no se pone cuando es positivo, positivo por negativo, me va a dar negativo acá. 10 dividido 5 me va a dar 2, y x a la séptima dividido x a la tercera, acá me va a dar x a la cuarta. Entonces este ya sería mi resultado final. Después hacemos uno más con monomio por monomio. Puede ser, por ejemplo, 16x a la sexta y elevado al cuadrado y z elevado a la quinta. Z elevado a la quinta, por ejemplo. Voy a dividir por 12x a la cuarta y al cuadrado. Bueno. Entonces al dividir 16 con 12 no voy a poder, vamos a ponerle negativo al 16 y negativo ¿Dónde también lo al va a 12. venir? Ahí voy a obtener negativo por negativo, que ya va a ser positivo. Y 16 dividido 12 no es exacto, entonces puedo simplificar. Los dos son simplificables por 4. 16 dividido 4 es igual a 4. Y 12 dividido 4 me va a dar 3. Se va a ir otra vez. Acá va a ser, entonces, x a la sexta dividido x a la cuarta me va a dar x al cuadrado. Y al cuadrado dividido y al cuadrado me da y a la 0. O puedo decir también que es igual a 1. Entonces el 1 es un factor neutro, un elemento neutro en la multiplicación, entonces eliminamos. 1 por 4 me va a dar 4 otra vez. Y z a la quinta permanece z a la quinta. Y este ya sería mi resultado final, ¿verdad? Este sería una división de monomio por monomio. Vamos a hacer ahora una división entre polinomio por polinomio. Entonces, cuando es división de monomio por monomio, se dividen los coeficientes entre sí y la parte literal entre sí. Si la parte literal tienen bases iguales, entonces se restan los exponentes. En la multiplicación, los exponentes se suman. En la división, los exponentes se restan entre sí. Bueno, voy a borrar esta partecita. Vamos a entrar con división.
división de expresiones algebraicas que son polinomios. Polinomio por polinomio. Bueno, en este caso, por ejemplo, si tengo un ejercicio que es una división entre polinomios, acá este sería división entre polinomios directamente, entre polinomios. La división entre polinomios va a ser, por ejemplo, tengo acá x al cuadrado más 3x, y acá tengo, por ejemplo, negativo 10, y vamos a suponer que me pide dividir este número, me pide dividir esta expresión algebraica, que es un polinomio, me pide dividir por x más 5, por ejemplo. X más 5. Las divisiones pueden ser exactas o pueden ser inexactas, así como las divisiones con números aritméticos que son números enteros, por ejemplo. Así. Si hago 22 dividido 22, o sea que 22 dividido 2, esto cabe a 1. Cabe a 1, entonces yo agarro acá un 2. 1 por 2 me da 2. Y al restar acá me va a dar 0. Bajo el siguiente 2. Y también encuentro acá prácticamente 2 dividido 2 me da 1. O sea que un número multiplicado este por este me dé 2 o cercano a 2. Tiene que ser menor o igual. 1 por 2 me da 2. Entonces le cambio su signo acá para que sea una resta y se convierte en una resta y es 0 acá, 2 menos 2. Es una división exacta. Esta es una división exacta cuando acá me sale 0. Significa que si multiplico 11 por 2 me va a dar 22. A esto le llamamos dividendo. Este es divisor y este es cociente. Dividendo, divisor, cociente. Y este se le llama resto o residuo. Cuando el resto o residuo es igual a 0, entonces es una división exacta. Si me sale una división inexacta, entonces multiplico 2 por 11 y le sumo el residuo y me tiene que dar este valor. Asimismo ocurre también con la división entre polinomios de expresiones algebraicas. Esto tengo que atender bien si está ordenado o no. Si no está ordenado, no puedo hacer la división directamente. Acá está ordenado de forma descendente. ¿Cómo sé que está de forma descendente? Porque primero está x al cuadrado, luego está x a la primera y luego está el término independiente. Acá también, primero tiene que estar la x y luego el independiente. No puede estar al revés si este ya está ordenado de esta forma. Entonces vuelvo a escribir acá y resuelvo de la forma práctica de la división. Entonces ahí hago y le pongo dividido x más 5. En este caso, para este tipo de divisiones, tengo que hacer un cálculo auxiliar necesariamente para que me sirva como referencia y haga algunos cálculos esta parte. Acá siempre vamos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor, acá en el cálculo auxiliar. Voy a dividir x cuadrado, que es este, dividido x, que es esta x. X cuadrado dividido x me va a dar x a la primera. ¿Qué ocurre acá? Se restan los exponentes. Este tiene un 2 y acá tiene un 1, ¿verdad? 2 menos 1 que me da 1. Esta x voy a escribir acá en el cociente, x. Y luego multiplico por cada uno de estos términos que están en el cociente. X por x me va a dar x cuadrado. Y escribo acá. Luego x por 5 me va a dar 5x. 5x pongo acá. Acá cambiamos también su signo, así como acá en esta división. Acá eran positivos. Los que son positivos pasan a ser negativos. Los que son positivos pasan a ser negativos y los negativos pasan a ser positivos. Este es positivo, pasa a ser negativo ahora. Porque en la resta le cambiamos los signos al sustraendo. Este es minuendo y este es sustraendo. X cuadrado menos X cuadrado me va a dar 0. Entonces voy a eliminar, voy a tachar. 3x positivo menos 5x negativo se van a restar y va a llevar el signo del mayor. 5x menos 3x va a ser
2x y va a llevar el signo al mayor. El 5 es mayor en su valor absoluto y va a ser negativo porque el 5 es negativo. Negativo 10, voy a bajar acá. Este número que está acá, bajo en el siguiente para hacer el mismo procedimiento otra vez que hicimos ahí. Volvemos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor, que sería negativo 2x, que es este, dividido x, que está en el divisor. Así, ¿verdad? Negativo 2x dividido x. Voy a simplificar la x con la x que queda 1. 1 por negativo 2 me sobra negativo 2. Entonces pongo acá el negativo 2. Bien. Negativo 2 puedo multiplicar por los dos. Tengo que multiplicar negativo 2 por x. Me va a dar negativo 2x. Al multiplicar negativo 2 por positivo 5, menos por más, menos. Y 2 por 5, 10. Ahí tengo que restar. Para poder restar, cambio los signos. Este que es negativo pasa a ser positivo. Este que es negativo pasa a ser positivo. Al sustraernos le cambiamos todos los signos a todos los términos, ¿verdad? Menos 2x más 2x me va a dar 0. Menos 10 más 10 me va a dar 0. Significa que en la diferencia me da 0. Esta es una división exacta. Significa que su resultado es x menos 2. Por lo tanto, si yo quiero hacer una verificación de si mi resultado está bien, puedo multiplicar x menos 2 por x más 5, me tiene que volver a dar este resultado. Esa verificación se puede hacer para que se compruebe de que el resultado está correcto, ¿verdad? Hacemos otro ejercicio más. Vamos a hacer acá un ejemplo más. Acá voy a borrar esto. Voy a copiarle directamente el ejercicio para que podamos agilizar. Acá va a ser va a ser un número 2. Bueno, voy a poner desordenado, después ordenamos. Acá 2x menos 8 y después está más 3x cuadrado. 3x cuadrado. Este está desordenado. Siempre hay que ordenar, puede ser de forma descendente o de forma ascendente. Es más fácil ordenando de forma descendente. X más 2. Bueno, ¿qué está desordenado? El primero está desordenado. Tengo que ordenar porque primero está X, luego el independiente y por último X cuadrado. Puedo ordenar de forma descendente. ¿Cuál primero va? Va 3x cuadrado. Entonces ordeno de esa forma. 3x cuadrado primero. Luego va el positivo 2x, porque x cuadrado, luego x a la primera, que sería 2x. Y luego pongo el término independiente, que es el 8. Y esto voy a dividir por x más 2. Voy a dividir por x más 2. Ahí está. Acá voy a hacer mi cálculo auxiliar otra vez, ¿verdad? En mi cálculo auxiliar voy a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor para iniciar. Voy a dividir 3x cuadrado, voy a dividir por x. 3x cuadrado dividido x me va a dar 3x a la primera, porque el coeficiente de x es 1. 3 dividido 1 es 3, y x cuadrado dividido x es x a la primera. 2 menos 1 me da 1, entonces queda con el exponente 1 la x. 3x pongo en el cociente, este que me salió acá pongo en el cociente. Este multiplico ahora por los dos. 3x por x me va a dar 3x cuadrado. Positivo. 3x por positivo 2 me va a dar positivo 6x. 6x. Acá tengo que cambiarle el signo para poder restar. Este es positivo, pasa a ser negativo. Este es positivo también y pasa a ser ahora negativo. 3x cuadrado menos 3x cuadrado me va a dar 0. Acá siempre da 0. 2x menos 6x se van a restar porque son signos contrarios. 6 menos 2 me da 4, va a ser 4x. Y a ver, acá serían negativos porque el 6 es negativo. Lleva el signo del mayor en su valor absoluto. Luego para seguir bajo el siguiente negativo 8 acá, que sería acá negativo 8.
Bueno, ahora nuevamente divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Negativo 4x por x. Negativo 4x voy a dividir por x. Negativo 4x dividido x va a ser x, simplifico con x y me sobra negativo 4. Negativo 4 pongo ahora en el cociente acá. Entonces multiplico ahora. Negativo 4 por x me va a dar negativo 4x. Y negativo 4 por positivo 2 me va a dar negativo 8. Y ahí puedo cambiarle su signo. Lo que está negativo van a pasar a ser positivo. Lo que está negativo van a pasar a ser positivo. Signos contrarios se resta, este me va a dar 0. Signos contrarios se restan, 8 menos 8 también 0. Es una división exacta y mi resultado, que es el cociente, es 3x menos 4. Este es el resultado. Significa que este multiplicando por el divisor me va a dar el dividendo otra vez. Y ya tenemos. Preguntas, dudas, van a hacer. Bueno, hacemos otro ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio con 4 términos. A ver, voy a borrar esta parte. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos divisiones exactas. Vamos a mirar también divisiones inexactas, cuando el resto o el residuo sale distinto de 0. Bueno, este sería número 3. Vamos a suponer que tengamos un número, vamos a ponerle desordenado, o podemos poner ordenado también, directamente, que sería x a la tercera menos 3x cuadrado, 3x cuadrado y más 3xy cuadrado, 3xy cuadrado y menos y a la tercera. Esto vamos a dividir directamente, ya voy a poner la división. Voy a poner que me pide dividir con x menos y. Bueno, voy a borrar esta parte también porque voy a necesitar para mi cálculo auxiliar este espacio. Entonces borro también esta parte. Bueno, en este caso tengo un cuatrinomio en el primero y un binomio en el segundo. Vamos a resolver la división. Siempre hacemos en el cálculo auxiliar lo que es la división entre el primer término del dividendo por el primer término del divisor. Este es el primer término del dividendo y este es el primer término del divisor. Entonces dividimos x a la tercera, dividimos por x. Al dividir x a la tercera dividido x me va a dar x al cuadrado. Se restan los exponentes, me va a dar x cuadrado. X cuadrado pongo acá. X cuadrado. X cuadrado multiplico ahora por los dos términos. X cuadrado por x me va a dar x a la tercera. Luego x cuadrado por negativo y me va a dar negativo x cuadrado y. Estos están totalmente ordenados. ¿Por qué? Porque acá tengo x a la tercera, x al cuadrado, x a la primera y este se considera x a la cero. Y con respecto de y, está ordenado de forma ascendente. Y a la 0, y a la primera, y a la segunda, y este y a la tercera. Siempre uno está de forma descendente y el otro está de forma ascendente. Entonces acá le cambiamos su signo para poder restar. Este es positivo, pasa a ser negativo. Y este que es negativo pasa a ser positivo. X a la tercera menos x a la tercera me va a dar 0. Estos dos se van a restar. Este tiene un 1 enfrente. 3 menos 1 me va a dar 2. Va a llevar el signo al mayor, el negativo es mayor, entonces va a llevar el signo negativo. Y la parte literal sigue igual, no cambia la parte literal. Y ahí bajamos este término siguiente, porque este término todavía no trabajamos, ¿verdad? Entonces ponemos acá positivo 3x y cuadrado.
Ahora divido este término, voy a dividir por el primer término del divisor otra vez. Primer término del dividendo por el primer término del divisor. O sea que serían negativo 2x cuadrado y dividido x. Al dividir por x me va a dar negativo 2x cuadrado y dividido x me va a dar negativo 2xy. Negativo 2xy me da entonces, ¿verdad? Entonces este negativo 2xy. Acá se restó x cuadrado con x es la primera y me dio negativo 2xy. Y pongo acá, ¿verdad? Este multiplico por los dos. Negativo 2xy por x me va a dar negativo 2x cuadrado porque se suman los exponentes x cuadrado y. Ahora, negativo 2xy multiplico por y ahora. Negativo por negativo me va a dar positivo. Positivo 2xy al cuadrado. Ahora les cambio su signo para que pueda restar. Este es negativo, ya va a pasar a ser positivo. Este que es positivo va a pasar a ser negativo. Signos contrarios se restan, dos cantidades iguales de signos contrarios da 0. 3 menos 2 me va a dar 1, son semejantes, por eso puedo restar. Semejante significa que tiene la misma parte literal, la misma parte de la letra. Va a ser positivo porque el 3 es mayor. Y acá nuevamente bajamos este término acá para poder seguir la operación. Y a la tercera pongo acá. Nuevamente divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. O sea que divido xy cuadrado. Xy cuadrado. Voy a dividir por la x. X dividido x me va a dar 1. Y me sobra y cuadrado por 1 que es y cuadrado. Este y cuadrado es positivo. Acá hay que poner su signo para poder separar con el otro término. Y cuadrado positivo. Y cuadrado positivo por x me va a dar x y cuadrado. X y cuadrado. Luego y cuadrado positivo por y negativo me va a dar negativo y a la tercera. Porque se suman los exponentes, ¿verdad? X por y cuadrado es x y cuadrado. Y cuadrado por y a la primera se suman los exponentes porque son bases iguales. Esta es una división exacta también. Este es negativo y este ya va a ser positivo. Se restan, este va a ser 0 y este va a ser 0 también. Acá me va a dar exactamente igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra división que es exacta también, ¿verdad? Sale residuo igual a 0. Bueno, a ver el tiempo que disponemos de la grabación. Bueno, hacemos uno más y después, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tengo x cuadrado y luego tengo y cuadrado? Tengo que dejar espacio en este caso, por ejemplo, para poder seguir la división. Vamos a suponer que tenga x cuadrado menos y cuadrado dividido x menos y. Ahí lo que tengo que hacer es separar de esta forma. Tengo que dejar espacio para x a la primera. Ven que acá tengo x cuadrado y no tengo x a la primera. Dejo espacio para el término que falta. Entonces así, por ejemplo, quedaría acá. X al cuadrado, x a la primera y luego ya puede ir cualquier término. Y acá va x menos y. Y en el cálculo auxiliar voy a dividir x cuadrado dividido x, ¿verdad? Que va a ser x cuadrado dividido x. ¿Cuánto me da? Me va a dar x. Y esa x pongo acá. X por x me da x cuadrado. Y x por negativo y cuadrado me va a dar negativo x y al cuadrado. Acá les cambio su signo. Este que es positivo pasa a ser negativo. Y este que es negativo pasa a ser positivo. X cuadrado menos x cuadrado me da 0. Y este baja automáticamente x y cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es como si fuese 0. Yo puedo poner 0 también al término que falta. Si acá estuviese una x a la tercera, iba a dejar espacio para x cuadrado y para x a la primera. Si hay una x a la cuarta y no hay x a la tercera, dejo para la tercera. Si hay x cuadrado, pongo x cuadrado. Si me falta x a la primera, dejo espacio para x a la primera. Ahora sí ya puedo bajar
el negativo y cuadrado. Entonces voy a dividir otra vez este término del dividendo por el primer término del divisor. O sea que divido x y cuadrado, voy a dividir por la x. Entonces x cuadrado dividido x me va a dar y cuadrado. Esa y cuadrado que me sale en el cálculo auxiliar, pongo acá con su signo. En este caso es positivo. Bueno, entonces acá multiplico. Acá sería x por y cuadrado, me va a dar x y cuadrado. X y cuadrado. Y acá eh, este debía ser con x la primera, pero igual va a servir para una división exacta. Yo quería poner una división, acá pusimos y a la primera luego. Vamos a poner bien esa parte, porque acá es y a la primera y acá le puse y cuadrado. Este tiene que ser y a la primera no. Voy a corregir, ahí está. Ahí está. Bueno, voy a mostrar lo que corregí. Acá era y a la primera no, entonces x por y, acá me va a dar x y nomás. Yo puse al cuadrado porque puse mal acá el ejercicio. Entonces acá me va a dar x y. Al dividir, este va a ser a la primera también, ¿verdad? X y, que es el primer término del dividendo, x y, voy a dividir por x, entonces me va a sobrar y acá, ¿verdad? Entonces esta y pongo acá. Y por x me sale x y por y a la primera me va a dar y al cuadrado. Y ya está. Y ahí me sale este positivo pasa a ser negativo y este que es negativo pasa a ser positivo. Ahí me sale una división exacta, ¿verdad? Entonces es 0. Entonces acá lo que yo le quería mostrar es de que cuando falta un término ordenando de forma descendente con respecto de x, hay que dejar espacio o le puedo poner 0 al término que le falta, ¿verdad? En este caso falta el término x a la primera, por eso le pongo acá el espacio. Bueno, pueden hacer sus preguntas. Acá voy a detener la grabación, después pueden volver a ver.